Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su tercera ayudantía de diseño de procesos y servicios. Para el día de hoy les preparé dos ejercicios para continuar con la materia de ley de Little y capacidad y tiempo de ocio. Así que vamos a empezar. El primer ejercicio dice así. El local de Asaí Casa, ubicado en Los Leones en Providencia, se hizo popular en poco tiempo gracias a la viralización de sus productos en TikTok e Instagram. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a aparecer nuevos locales de açaí en el sector, lo que redujo la demanda en un 15% durante el primer mes, en un 25% en el tercero y en un 40% en el último mes, poniendo en riesgo un negocio que se había convertido en tendencia. Para mejorar la experiencia de los clientes y evitar la incomodidad de las esperas, la gerencia decidió instalar sillas en el local. Se estima que para el próximo mes la demanda será de 35 clientes por hora. Para cada cliente que llega debe pasar por dos etapas. Primero, realiza su pedido en una única caja, donde el tiempo promedio de atención es de 3 minutos por cliente. Luego, en una segunda etapa, dos encargados de mesón trabajan en paralelo, tomando las boletas y preparándolas ahí junto con los toppings solicitados. La pregunta A dice, ¿cuántas sillas se necesitan para que ningún cliente tenga que esperar de pie para pasar por la caja? Entonces, vamos a primero fijarnos en la información útil que nos entrega este ejercicio. Esta información sobre las demandas no la vamos a utilizar aún porque no sabemos lo que dicen las demás preguntas, pero la demanda que vamos a estar utilizando va a ser la del próximo mes, que dice que será de 35 clientes por hora. ¿En qué caso podríamos estar utilizando estos datos de acá? Es, por ejemplo, si nos dicen, compara no sé, calcula las sillas, pero para el mes pasado, para hace 2 meses atrás, compara, no sé, los tiempos de espera con el mes anterior y preguntas de ese estilo. Pero para esta no lo necesitamos. Luego, otra información importante es que hay dos etapas y la primera tiene una única caja y luego el tiempo de atención es de 3 minutos y la segunda etapa son dos encargados que trabajan en paralelo. Bueno, ahora mismo nos están preguntando que cuántas sillas vamos a necesitar para que ningún cliente tenga que esperar de pie para pasar por la caja. Eso es importante porque solo nos preguntan por la tapa de la caja. Entonces, para que podamos entender mejor este ejercicio, vamos a realizar un diagrama de procesos muy simple. Yo sé que ya vieron un diagrama de procesos en clases. No vamos a utilizar todos los símbolos y reglas que tiene un diagrama de procesos porque para este ejercicio en particular no lo piden y no es necesario. Es solamente para entender mejor cómo funciona el flujo. Entonces, tenemos aquí el inicio del ciclo, ¿cierto? Luego esta sería la caja y luego tenemos a los dos encargados de mesón, acá, que trabajan en paralelo. Y luego termina el, el flujo, ¿cierto? Entonces, nos están pidiendo en particular por la espera antes de la caja. Por lo tanto, nosotros vamos a estar parados aquí, ¿cierto? No queremos que hayan personas que en este proceso estén esperando de pie. Entonces, ¿qué sería en ley de Little la cantidad de sillas? Nuestra cantidad de sillas va a ser la cantidad bueno, tiene que ser equivalente a la cantidad de eh, clientes que estén esperando, ¿cierto? En esta etapa en particular. O sea, que esto va a ser un problema, hablando en idioma ley de Little, de inventario, ¿cierto? No sé si se acuerdan, en la primera ayudantía definimos inventario como la cantidad de unidades de flujo que están siendo procesadas en el momento. Entonces, el inventario es desconocido para nosotros aún. La tasa de flujo nos la dan en el enunciado. Nos dicen que el próximo mes la demanda será de 35 clientes por hora. ¿Se acuerdan que la tasa de flujo era como la tasa de entrada o de salida de las unidades de flujo al proceso? Entonces, vamos a tener a 35 clientes por hora.
Y el tiempo de flujo va a ser el dato que nos dan acá. Nos dicen que la caja se demora 3 minutos por cliente. Es importante que sepamos que nosotros estamos en esta parte del proceso, en esta etapa. Entonces los datos que vamos a usar van a ser los datos de esa etapa. Si nos estuvieran preguntando, por ejemplo, para la espera de acá, ahí ya tendríamos que usar datos distintos porque es una etapa distinta. Entonces, el tiempo de flujo van a ser 3 minutos. Sabemos por ley de Little que inventario es tasa de flujo por tiempo de flujo. ¿Podemos simplemente llegar y multiplicar estos dos? No. ¿Por qué? Porque tenemos distintas unidades de medida. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, estos son 3 minutos son en esta etapa, y vamos a pasar estos 3 minutos a horas. Entonces, 3 minutos por 1 hora sobre 60 minutos es 0,05 horas. Entonces, ahora sí, el inventario va a ser la tasa de flujo por el tiempo de flujo. Vamos a tener 35 clientes por hora por 0,05 horas. ¿Cierto? Se nos van las horas con las horas y vamos a tener 1,75. ¿Qué es este 1,75? Clientes siendo procesados, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Podemos tener una persona y 3/4 de persona? No, ¿cierto? Entonces tenemos que aproximar este número. ¿A qué lo vamos a aproximar? A 2. ¿Por qué a 2? No porque esté más cercano al 2, ¿cierto? Como una aproximación matemática, sino que porque 1,75 significa que 3/4 de las veces van a haber em, dos personas esperando y solo 1/4 de las veces va a haber una persona esperando. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ponernos en el peor de los casos. Entonces, si 3/4 de las veces hay dos personas esperando, si yo tengo, por ejemplo, solamente espacio para una, o en este caso sillas para una, igual voy a tener clientes de pie. Y la pregunta nos dice que no queremos tener a ningún cliente de pie. Entonces aproximamos hacia arriba, ¿sí? Luego, aquí, ¿qué es importante? Inventario son las unidades que están siendo procesadas. En este caso, inventario no van a ser las personas esperando solamente. Inventario son las personas esperando, vamos a poner aquí, espera, más las que están siendo procesadas. Procesadas me refiero a que el inventario va a considerar las personas que están haciendo la fila para que la caja los atienda y las personas que están siendo atendidas en la caja. ¿Cuántas personas están siendo atendidas en la caja? Solo una, porque tenemos una caja. Entonces, nosotros vamos a tener que, esperando, vamos a tener el inventario menos una persona que está atendiéndose. O sea que esperando tenemos a un cliente, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos una silla. Ahora, en este ejercicio podrían haber hecho este mismo cálculo usando el 1,75, ¿cierto? Acá les iba a dar 0,75, igual cuando lo aproximaran aquí, les iba a dar una silla. Sí, así queda igual si hacen la aproximación antes o después, el resultado debería ser el mismo. Y con eso contestamos la primera pregunta. Pasemos a la pregunta 2, que dice, ¿cuál es el tiempo máximo promedio que puede demorarse los encargados del mesón en preparar el açaí y los toppings para que no se produzca una segunda espera? Entonces, si me permiten, voy a copiar nuestro mapita de procesos. Y lo copio aquí, aquí.
Pero ahora en nuestro proceso nosotros vamos a estar parados aquí. Ya pasamos por la caja. Y ahora queremos saber, entre estos dos trabajadores, cuánto es el máximo que se pueden demorar por cliente para que aquí no tengamos una fila de personas esperando. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Porque el tiempo de flujo, que es el tiempo en el que la unidad se procesa. Entonces, nos preguntan por el tiempo de flujo máximo de la etapa 2. Por lo tanto, usando ley de Little, sabemos que necesitamos los datos de inventario y de tasa de flujo, pero de la etapa 2. Porque si hacíamos los datos de la etapa anterior, sabemos que tienen ritmos distintos, tienen distinta cantidad de servidores, por lo tanto, no nos sirve. Que es lo que le había comentado anteriormente. Entonces, la tasa de flujo 2 va a ser lo que nos va a llegar de la etapa 1. ¿A qué me refiero con esto? La etapa 1 va a procesar a cierta cantidad de clientes por hora. La etapa 1 tenía una tasa de flujo de 35 clientes por hora. Sin embargo, nosotros ya sabemos que esta etapa tiene espera. Por lo tanto, no es capaz de procesar a 35 unidades por hora. Entonces, la tasa en la que me está entregando a los clientes para la segunda etapa es distinta, es menor. Entonces, la tasa de flujo de la segunda etapa va a ser la de la etapa 1. Y nosotros sabemos que la etapa 1 se demora 3 minutos por cliente, ¿cierto? Es un dato que tenemos aquí. La etapa 1 se demora 3 minutos por cliente. Por lo tanto, en una hora, ¿cuántos clientes va a poder procesar? 60 minutos dividido en 3 minutos por cliente son 20 clientes por hora. Entonces, los clientes llegan, ¿cierto? A una tasa de 35 clientes por hora. Acá se demoran 3 minutos en atenderse. Y este proceso me los va a entregar. Me los va a ir entregando. ¿Cada cuánto? Cada 3 minutos, porque se demora 3 minutos en atender. Entonces, la tasa de llegada aquí de esta etapa va a ser cada cuánto la etapa anterior me está entregando clientes, que es cada 3 minutos. ¿Sí? Entonces, nuestra tasa de flujo van a ser 20 clientes por hora. Y luego, ¿cuál va a ser nuestro inventario en la etapa 2? Van a ser 2. ¿Por qué? Porque ya definimos que inventario era los clientes que están siendo procesados más los que están esperando. Acá nos dicen que no queremos que se produzca espera. Por lo tanto, los clientes esperados tienen que ser 0. Los clientes procesados pueden ser máximo 2. Pueden ser menos, sí. Puedo tener a solo una persona atendiéndose y no voy a tener fila. Puedo tener a ninguna y no tener fila. Puedo tener 2. Si tengo 3, voy a tener espera. Como me están preguntando por el tiempo máximo, nos vamos a poner en el peor de los casos, que es que tenga a 2 personas siendo procesadas. Entonces, es 2 porque tengo 2 servidores. Y para tener 0 clientes esperando, aquí les voy a dejar como la explicación matemática, que es que el inventario, como lo definimos antes, son los procesados, o los procesando en verdad, perdón, no procesados, más esperando. Entonces mi inventario va a ser, ¿cuánto es el máximo de personas procesándose puedo tener? 2, más quiero que 0 estén esperando. Por lo tanto, mi inventario va a ser 2. Entonces, ahora sí, usamos ley de little
Sabemos que inventario es tasa de flujo por tiempo de flujo. Despejamos aquí el tiempo de flujo de la etapa 2. Va a ser el inventario de la etapa 2 partido por la tasa de flujo de la etapa 2. Esto es el tiempo de flujo de 2, 20, mentira, perdón. El inventario 2 es 2 clientes partido en la tasa de flujo que son 20 clientes por hora. Entonces, se me van clientes por clientes y me queda que esto es 0,1 horas. Lo voy a multiplicar aquí por 60 minutos partido una hora. Me quedan 6 minutos. Este va a ser mi tiempo máximo. Y entonces, mientras los dos servidores de aquí se demoren 6 minutos por cliente máximo, yo no voy a tener espera. Eso siempre y cuando se respete, obviamente, las condiciones que ya pusimos en los procesos anteriores. Y recordemos que esto, como es un proceso en pasos, dependemos siempre del anterior. Entonces, si la caja se sigue demorando 3 minutos por cliente, entonces los servidores de acá se pueden demorar 6 minutos en armar los açaí de los clientes para no tener fila. Luego la tercera pregunta dice, la gerencia de Asaí Casa está evaluando como alternativa dejar de comprar el azaí ya listo y envasado e invertir en trituradoras, licuadoras para procesar la pulpa en el local. La idea es abastecer con pulpa fresca a los demás locales de azaí del sector y así aumentar las utilidades del negocio. Se sabe que, en promedio, alcanzar la textura perfecta para un bowl demora 6 minutos por ciclo de licuado. Si los locales vecinos requieren un conjunto de 15 litros de azaí por hora, ¿de qué capacidad mínima en litros por ciclo debe ser la licuadora para poder satisfacer una demanda asumiendo ciclos continuos sin tiempos muertos? Entonces, me están preguntando por capacidad mínima de la licuadora. Capacidad mínima de la licuadora. Esto significa que van a ser las mínimas unidades que puedo producir a la vez para cumplir con la demanda. Vamos a ver hasta ahí. Y si me están preguntando por unidades que puedo procesar a la vez, de nuevo, esta es una pregunta de inventario. Entonces, sabemos que el inventario es la tasa de flujo por el tiempo de flujo. La tasa de flujo es, digamos, el enunciado, nos dicen que necesitamos procesar por lo menos 15 litros por hora. ¿Por qué? Porque eso es lo que los demás locales necesitan. Y yo ahora voy a funcionar como distribuidor de al azaí. No sé cómo se llama la textura exacta, pero del helado de azaí. Entonces, esa es la cantidad mínima de azaí que debería estar yo sacando. 15 litros por hora. Así que esa va a ser nuestra tasa de flujo. 15 litros por hora. Lo voy a dejar como L partido H. Y nuestro tiempo de flujo van a ser el tiempo que nos dice aquí, que por cada vez que yo meto la pulpa del azaí a la trituradora, se va a demorar 6 minutos en quedar en la textura perfecta para vender. Entonces, independiente de cuánta cantidad de azaí eche, se demora 6 minutos en estar completo. Entonces, ese va a ser nuestro tiempo de flujo. 6 minutos. Lo mismo que le pregunta uno. ¿Puedo llegar y aplicar ley del Little acá? No, porque tengo unidades de medida distintas. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, pasarlo a hora. Una hora partido en 60 minutos. Y esto nos va a dar 0,1 hora. Entonces, ahora sí, el inventario va a ser 15 litros por hora por 0,1 hora
Se me van las horas con las horas y me queda que mi inventario tienen que ser 1,5 litros. Entonces, la respuesta va a ser, por lo tanto, la capacidad mínima de la licuadora debe ser 1,5 litros. ¿Por qué hablamos de capacidad mínima? Aparte de que el enunciado nos pregunta por la capacidad mínima, nosotros tenemos que cumplir con la demanda de los demás negocios de aceite, que son 15 litros de aceite por hora. ¿Podemos producir más? Sí, porque el enunciado no nos dice lo contrario. Podemos producir 20 litros, 30 litros, 100 litros por hora. Da lo mismo. Pero por lo menos tenemos que cumplir con lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Ahora pasando al segundo ejercicio, dice así. Lock-In es una fábrica local de botellas metálicas reutilizables pensadas para el público joven deportista. La línea productiva se divide en tres etapas con un operario por estación. Estampado y corte del cuerpo, actividad 1. Soldadura y acabado estructural, actividad 2. Y pulido más recubrimiento protector, actividad 3. La fábrica tiene una demanda de 224 botellas por semana. La primera actividad tarda 1 hora y 40 minutos por botella, la segunda 2 horas por botella y la tercera 45 minutos por botella. La planta opera 24 horas por 5 días, que es igual a 120 horas por semana por trabajador. Pregunta A. Calcule la capacidad por actividad en botellas por semana con un trabajador por actividad e identifique el cuello de botella. Entonces, aquí de nuevo les tengo un mapita de procesos muy sencillo. Acuérdense que los triángulos son la posibilidad de acumulación de inventario. Puede acumularse o puede que no, pero eso significa los triangulitos entre medio de las actividades del proceso. Entonces, en la actividad uno tenemos un operario, aquí también un operario y aquí también un operario. Esta actividad se demora 1 hora 40 minutos. Esta actividad demora 2 horas y esta actividad demora 45 minutos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como estamos comparando las tres actividades, vamos a dejarlas todas en la misma unidad de medida. En este caso, las vamos a dejar en minutos, pero podríamos dejarlas en horas también y no hay problema. Entonces, estas son 60 minutos más 40 y nos van a dar 100 minutos. Estas 2 horas son 120 minutos. Recuerden que estos son los tiempos de proceso por botella. Y esta ya está lista en 45 minutos. Entonces, la capacidad uno va a ser una botella cada 100 minutos, ¿cierto? La capacidad de esta actividad. Adelante, de esta actividad. Y esto nos va a dar 0,01 botella por minuto. Ya, por esta vez, este ejercicio lo voy a dejar en botellas por hora y no por semana, porque si no es solo por comodidad. Lo vamos a multiplicar entonces por 60 minutos en 1 hora. Y eso nos va a dar que esta actividad va a tener una capacidad de procesar 0,6 botellas por hora. Luego, la capacidad 2 de la actividad 2 vamos a tener una botella cada 120 minutos. 120 minutos. Esto nos va a dar 0,00833 botellas por minuto. Y lo mismo que antes, lo vamos a pasar a horas. Botellas por hora. Y la capacidad de la actividad 3 es una botella cada 45 minutos, ¿cierto? Aquí lo tenemos definido así. Y esto nos van a dar 0,0, bueno, estos dos periódicos, botellas por minuto.
De nuevo hacemos la transformación. 1,333 botellas por hora. Entonces, tenemos las capacidades calculadas. ¿Cuál va a ser el cuello de botella? Acuérdense que habíamos definido cuello de botellas como eh, la tarea con la capacidad más baja, con el mínimo entre las capacidades. Entonces, ya aquí podríamos saberlo, como solo mirando esta parte, porque obviamente todas tienen el mismo numerador, entonces elegimos el denominador más grande que sería esta, pero aquí es mucho más sencillo. Entonces, la primera actividad procesa 0,6, la segunda 0,5 y la última 1,33 botellas por hora. Entonces, esta actividad, que es la segunda, es la que puede procesar menos botellas por hora. Entonces, este va a ser mi cuello de botella, que va a ser el mínimo entre las capacidades de cada etapa. Acuérdense que un proceso es tan fuerte como su tarea más débil. Ya eso es como un mantra aquí en diseño de proceso y servicio. Entonces, ¿qué significa? Que ese cuello de botella va a marcar el ritmo al final de todo el proceso, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que calcular el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo también lo definimos en la ayudantía pasada como 1 partido tasa de flujo. Si nosotros vamos al enunciado, no tenemos realmente ningún dato que nos pueda servir de tiempo de flujo o inventario, que son los datos que necesitamos por ley de Little para calcular la tasa de flujo. Pero no sé si recuerdan que también definimos eh, una nueva fórmula para la tasa de flujo que no necesariamente ocupa lo mismo que la ley de Little, que nos dice que la tasa de flujo va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso, la demanda y los insumos. Recuerdan que dijimos que el ritmo de trabajo al final lo iba a guiar el mínimo de estos tres, porque por ejemplo, yo no puedo producir una cantidad mayor a la que soporta mi proceso, que sería la capacidad del proceso. Si el proceso me dice, mira, esto es lo máximo que yo puedo producir, yo no puedo exigirle más, porque no me da. Luego la demanda, porque yo no me sirve de nada producir, por ejemplo, 100 unidades si voy a vender 30. Entonces, en verdad, ¿para qué? Mejor me guío por la demanda. Y luego los insumos, porque imagínense, yo quiero crear 100 lápices, pero en verdad me alcanza la madera para hacer 20. No me sirve nada tener una tasa de flujo que me sirva para los 100 si en verdad los insumos no me van a alcanzar. Entonces, entre estos tres, elegimos el más pequeño. La demanda, dice aquí el enunciado que son 224 botellas por semana. En- Son 224 botellas por semana, que esto va a ser igual a, acuérdense que una semana, lo dice acá el enunciado, una semana laboral son 5 días. Está aquí. Así que considerando eso, nos va a quedar que la demanda es 44,8 botellas por día y el día laboral duraba 24 horas. Así que dividido en 24 me va a dar que la demanda va a ser 1,86 botellas por hora. Y luego, ¿cuál va a ser la capacidad de mi proceso? La capacidad del proceso va a ser el mínimo entre las capacidades de, que es lo mismo que el cuello de botella. Entonces, va a ser el mínimo entre las capacidades que calculamos aquí en el ejercicio uno. Va a ser el mínimo entre 0,6 botellas por hora, 0,5 botellas por hora y 1,333 botellas por hora. Ahí se lo me quedó. Ah, y el número que vamos a usar es este. Entonces, nuestra tasa de flujo va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso, que es 0,5 botellas por hora, la demanda, que es 1,86 botellas por hora, y los insumos, que es un dato que no tenemos. ¿Sí? Entonces, el dato que vamos a utilizar aquí es el 0,5.
Mi tasa de flujo va a ser 0,5 botellas por hora. Entonces, ahora el tiempo de ciclo va a ser 1 partido 0,5. 0,5 que nos va a dar 2, bueno, estas botellas por hora. Entonces nos va a dar 2 horas por botella. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Y ahora la pregunta C nos dice, calcula el tiempo muerto de cada estación y el costo del tiempo total inactivo para un salario por persona de 7.000 pesos por hora. Entonces, tiempo muerto es lo mismo que tiempo de ocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tiempo de ocio de la primera actividad va a ser, ¿se acuerdan que les dije que el ritmo que íbamos a seguir iba a ser el del cuello de botella? ¿Sí? Porque el cuello de botella define a qué ritmo se mueven los demás procesos. Entonces, el cuello de botella, que es la capacidad 2, que va a ser la capacidad del proceso, se demora 120 minutos. ¿Se acuerdan? También lo definimos acá, que la capacidad del proceso era esa. Entonces, todos los procesos se van a mover cada 120 minutos. Lo hablamos en la ayudantía pasada. Entonces, 120 minutos menos esta actividad que se demora 100 minutos. 100 minutos me va a dar 20 minutos de ocio. Entonces, como la primera actividad solo tarda 100 minutos en procesar, por ejemplo, me llega una botella para procesar acá, ¿cierto? Yo la proceso en 100 minutos, pero tengo que esperar 120 hasta que esta actividad termine. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar esperando? 20 minutos. Van a haber 20 minutos en que el operario que está trabajando acá no va a estar haciendo nada. Entonces, 20 minutos. Luego, el tiempo de ocio, la segunda actividad va a ser 120 minutos menos 120 minutos, que va a ser cero. Esta es otra manera de que nosotros podamos definir nuestro cuello de botella. Y luego, el tiempo de ocio de la tercera actividad van a ser los 120 minutos menos 45 minutos. ¿Por qué? Porque la actividad 2 se demora 120 minutos en procesar una botella. Por lo tanto, cada 120 minutos le va a enviar a este operario una nueva botella. Este operario se demora 45 minutos. Por lo tanto, va a estar toda esa diferencia de tiempo en tiempo de ocio. O tiempos muertos, como dice el ejercicio. Entonces, esos son 75 minutos. Por lo tanto, 95 minutos, que va a ser la suma de los 20 de acá de eh, 20, 0 y 75, nos da 95. 95 minutos de tiempo muerto por botella. O sea, cada una botella, yo voy a tener la botella como parada esperando poder pasar el siguiente paso, 95 minutos. Entonces, estos son 95 minutos por botella. ¿Cuál va a ser entonces nuestro costo? Va a ser 95 minutos por botella por, esto lo vamos a pasar a hora, en 60 minutos, por 7.000 pesos, bueno, pesos por hora. Y me va a dar 11.083,3 periódicos pesos por botella. ¿Sí? Eso es lo que me sale, o sea, lo que estoy pagando por ocio, o sea, por muerto. Es plata que yo estoy pagándole a mis trabajadores en tiempo que no están trabajando. ¿Sí? Y con eso finalizamos nuestra ayudantía de hoy.